Dios los bendiga a todos grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a meditar segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros abunda más y más de unos para con otros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Se vea qué fuerte este mensaje escrito aquí en los primeros versículos de la segunda carta, la segunda epístola de Tesalonicenses. ¿Qué nos dice la Biblia? Que la iglesia de Tesalonicenses estaba padeciendo tribulaciones, persecuciones, pero que estas tribulaciones y estas persecuciones, en lugar de desanimar y de quitar la fe de los cristianos de la iglesia, estaba pasando todo lo contrario. Ellos estaban cada vez más fuertes. La fe y el amor, como dice allí, iban creciendo y creciendo en sobremanera. Es decir, entre más los perseguían, entre más los humillaban, entre más sufrían, entre más pasaban luchas, entre más eran presos e incluso asesinados por su fe, más ellos se mantenían firmes, creyendo y confiando en el Señor. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, esa es la fe verdadera. Pues hoy en día las tribulaciones o persecuciones que podamos pasar no se parece en nada a lo que pasaba la iglesia en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. No se parece absolutamente en nada. Pero hoy en día es muy común, pero muy común escuchar a los que son cristianos, dicen que son cristianos, que cuando empiezan a pasar un problema, una lucha, una dificultad, una traba en su vida, una persecución por parte de la familia o de los compañeros de trabajo o etcétera, son más de uno los que deciden abandonar la fe, desisten, reniegan y se apartan. Pero mire esa parte tan importante que dice aquí. Dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Sabe? Esas tribulaciones, esas luchas, esas persecuciones, esas dificultades que nosotros pasamos son la prueba. Escúcheme bien, son la prueba de si somos dignos o no del reino de Dios. Porque todo el mundo dice que quiere entrar al reino de los cielos. Todo el mundo dice que quiere ser salvo por Dios. Todo el mundo dice que quiere la vida eterna, ¿verdad? Quiere vivir en la vida eterna, quiere tener gozo, gloria en el cielo. Y todo el mundo dice que Dios está por encima de todo y que Dios está en primer lugar. Pero, ¿sabe cuándo se va a mostrar eso? Cuando comiencen las tribulaciones. Ahí es que se va a mostrar si Dios está en primer lugar. Ahí es que se va a mostrar, de hecho y de verdad, escúcheme bien, de hecho y de verdad, es ahí que se va a mostrar si somos dignos del reino de los cielos. Porque si lo que yo más quiero es entrar al reino de Dios, si lo que yo más deseo es hacer la voluntad de Dios, y si lo que yo más deseo, ¿verdad?, es agradar a Dios, entonces yo voy a soportar y a resistir y a padecer las tribulaciones sin perder mi fe. Muchos están perdiendo su fe con las tribulaciones. ¿Por qué? Porque no era una fe auténtica, porque no era una fe verdadera, porque no era una fe del reino de Dios. No era una fe digna del reino de Dios. Pues si nuestra fe es una fe auténtica, una fe verdadera, una fe digna del reino de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a soportar.
aunque al final incluso podamos perder la vida, como pasó con muchos de los cristianos de la iglesia de Tesalónica y como ha pasado con muchos cristianos y todavía está pasando con muchos cristianos en diferentes países del mundo, donde son perseguidos y asesinados por su fe, son dignos del reino de Dios. Ahora, quizás donde usted está ahorita y escucha este mensaje, usted no está siendo perseguido y usted no está corriendo ningún riesgo de muerte, ninguna dificultad. Entonces, ninguna dificultad de esta magnitud, mejor dicho, porque sí hay otras, pero nada de esta magnitud. Entonces, si usted se rinde, si usted desiste, si usted abandona la fe, ¿qué es lo que usted va a mostrar? Que usted no era digno del reino de Dios. Porque si usted hubiera sido digno del reino de Dios, usted iba a decir, bueno, yo soporto lo que tengan que soportar, la humillación, la vergüenza, la lucha, la persecución, lo que sea que yo tenga que soportar, lo padeceré. Es más, estos padecimientos y estas dificultades no van a echar tu fe hacia abajo, sino que tu fe va a crecer y crecer y crecer, y el amor tuyo por las almas y por Dios va a crecer y crecer y crecer cada vez más. Porque es como dice la palabra que dijo el apóstol Pablo, en la debilidad me hago fuerte. En las debilidades es cuando más vamos a orar y más vamos a buscar al Señor y más vamos a llenarnos del Señor y más vamos a tener intimidad con el Señor. Entonces sí, como cristianos vamos a ser probados por Dios para ver si somos dignos de su reino. Y las pruebas serán estas luchas, persecuciones, sufrimiento, padecimiento que vendrá quizás dentro de la propia familia, a través de familiares cercanos, o quizás, ¿verdad?, a través de la propia madre, del propio padre, o padecimiento que vendrá en el trabajo, padecimiento que vendrá a través de vecinos, conocidos, por causa de tu fe. Y cuando estas cosas pasen, y cuando te desederen porque eres cristiano, y cuando te abandonen tus amigos porque eres cristiano, y tú soportes todo este dolor y todo este sufrimiento, estarás mostrando que eres digno del reino de Dios por el cual estás padeciendo. Y como dice acá, ¿verdad?, en la palabra, dice claramente, por cuando vuestra fe va creciendo. Todas estas luchas, persecuciones, dificultades harán que nuestra fe vaya creciendo en sobremanera, o sea, muchísimo, creciendo cada vez más. Asimismo, el amor abundará cada vez más en nosotros, tanto que seremos ejemplo para que otros glorifiquen a Dios y vean nuestra paciencia y nuestra fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que sufriremos. Todos vamos a pasar por allí. Es el desierto, es el crisol de la prueba, donde se probará, se mostrará si somos dignos o no del reino de Dios. Así que esta es la verdadera fe, la auténtica fe, la fe que todos nosotros deberemos de verdad mostrar ante Dios, mostrarnos dignos de su reino. Si usted abandona la fe en medio de la prueba, en medio de la tribulación, de la persecución, es porque usted, mi amigo y mi amiga, nunca fue digno. Ojo, con eso no quiero decir que si usted abandona y decide volver, no se puede volver digno, porque claro que sí, mientras usted vive y respire, tendrá la oportunidad de volver a Cristo y soportar las pruebas como un verdadero cristiano y mantenerse firme en la fe. Lo que quiero dejar bien claro es que todas nuestras persecuciones, tribulaciones y padecimientos terminarán, ¿verdad?, siendo causa y motivo de glorificar a nuestro Dios, de exaltar a nuestro Dios y demostrar que somos dignos de su reino. Mediten esto y que Dios le bendiga grandemente.